Y entonces, el ajuste de toda la humanidad, en esta segunda parte continuamos, significa, ¿verdad?, que la creación a la forma de vida gobernante de Dios, es decir, toda la humanidad se ajusta a la creación de la forma de vida de Dios como gobernante. Este hijo nacido en la humanidad es el que va a regir con vara de hierro, como dice el libro de Revelación, o la manifestación de Cristo sobre los hombres, las naciones. Es decir, no significa Dios que tengamos que esperar en un futuro, sino es Dios encarnado en el hombre, en la humanidad, para que así Dios pueda gobernar las naciones por medio de su iglesia, su cuerpo, que somos nosotros. La iglesia o el Cristo engendrado en la humanidad es lo que va a dar paso a que las naciones sean gobernadas con juicios justos de Dios, que no significa desastre, sino que toda su iglesia pueda ejecutar el gobierno de Dios en todas las esferas de la sociedad, en todas las esferas de la humanidad, para que la iglesia, su cuerpo, por medio de nosotros, el Hijo de Dios, pueda extraer el mal operativo en la tierra, o que se encargue de la extracción total del gobierno de las tinieblas de la tierra e instaure en el orden social de la humanidad el gobierno de Cristo. Es decir, Dios se encarna en nosotros como individuos, pero con el motivo de que nosotros podamos reinar o ejecutar ese gobierno en las naciones de la tierra, en toda la creación, en toda la humanidad. Para eso es que el Hijo de Dios se levanta su gobierno en medio de nosotros, o para nosotros la iglesia, para que Él pueda gobernar en nuestra tierra. Así que entendemos entonces en toda esta revelación que la mujer que habla las escrituras en el libro de Revelación, con las 12 estrellas en su cabeza, es la iglesia naciente de aquel primer siglo, que bajo la dirección del Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, en sus 12 apóstoles, fue llamada o debía transitar el proceso de parto, que el proceso de parto lo que significa es que por medio del cual Dios, mediante la iglesia o mediante el apóstol Pablo, nos estaba diciendo que Cristo necesitaba ser formado en nosotros, que Jesucristo el Señor es un proceso en que nosotros pasamos las 3 dimensiones del Hijo de Dios hasta que el Hijo de Dios, ¿verdad?, sea formado completamente en la humanidad. Todo lo cual explica entonces la razón de por qué esta mujer del libro de Revelación o Apocalipsis da a luz un hijo varón. Da a luz un hijo varón, ¿por qué? Porque es preciso que la iglesia madure para expresar la medida de Cristo como el varón perfecto en ella, como el varón perfecto. Es decir, esto era lo que significaba. Era Cristo manifestado en la humanidad, Cristo dándose a luz en una iglesia madura. El dragón conformado entonces por la unión de poderes público y religioso que persiguen a la iglesia para devorar e impedir su madurez, es decir, la fortaleza de la religión y la política es el único impedimento, estorbo u oposición para que la iglesia madure o para que la iglesia llegue a la plenitud de Cristo. Entonces, este cáliz de la religión, este cáliz de lo que sería Babilonia como sistema, es un aturdimiento, es lo contrario al entendimiento.
aturdimiento que logra mantener a parte de la iglesia en un sentido espiritual como prostituta o cegada por las tradiciones de la religión judía, que ya sabemos que hoy ha tomado otro rumbo, se ha trastornado el significado de las escrituras a través de la cábala. Y la cábala no es otra cosa que una falsificación de la verdad, que en realidad es la mentira en toda su manifestación. ¿Para qué? Para asociarse con el imperio de las tinieblas, que en aquel tiempo significaría que el sistema religioso judío se asoció al sistema político romano, y así querían impedir la verdadera manifestación del reino de Dios o del significado verdadero de lo que significa la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, solo su intención era ser asesinada la iglesia y destruida con el propio sistema que aclamaba defender. Es decir, por esto era una oposición, porque en realidad su intención no era que la iglesia prosiguiera, sino que bajo engaño pudiera destruir a la iglesia en un futuro. Es decir, como en ese momento no pudo destruir Constantino a la iglesia, es decir, como dice el lema que se han inventado las tinieblas: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Pero no era una unión para que, como ellos consideraban, su enemigo procediera adelante, sino destruirlo desde el interior. Este fue el plan de Constantino, de Constantinopla, poder destruir a la iglesia desde su mismo sitio, desde su interior, desde su institucionalidad interna. Entonces, tenemos que entender que de todo este proceso, es que el Señor está diciendo que va a salir una iglesia celestial engendrada de arriba, de donde está Cristo sentado, y desde ahí con Cristo y a través de él, ella gobierna con vara de hierro. Es decir, ella es una iglesia madura que ahora sabe tomar decisiones según la sabiduría de Dios, porque ha atravesado la fortaleza del sistema religioso y político, para entonces salir de ese aturdimiento espiritual y entrar a ese proceso de entendimiento espiritual conforme al Hijo de Dios. Y de allí va a salir una iglesia que puede gobernar las naciones. Y esto, amados, de la vara de hierro es un simbolismo y es un significado en todas las escrituras de cómo el cielo a veces dispone de aquello que las naciones engendran como violencia, o la violencia, pero para autodestruir el mismo sistema de las tinieblas. Es decir, la violencia nunca procederá cuando el Hijo de Dios está en su iglesia, en su cuerpo, en esa humanidad que le obedece. No va a destruir a su cuerpo, sino que va a hacer un efecto contrario. Este mismo sistema y este mismo plan, esta misma violencia generada por lo que es Babilonia y su cáliz, en realidad redundará en su propia destrucción. La destrucción espiritual de como diríamos, esta mutación espiritual de Babilonia, que no es la verdadera iglesia, sino que es un cuerpo engañado, un cuerpo que no ha obedecido a la verdad. Y entonces, por este proceso es que Cristo dice: por medio de mí ya ustedes están heredando naciones, y por medio del verdadero Hijo de Dios, formado y madurado en nosotros como una humanidad que escucha a Dios y que le obedece, entonces se engendrará un verdadero cuerpo en la tierra de personas, de humanidad,
que gobernarán las naciones con el reino de Dios, donde el reino de Dios ha sido edificado, porque el reino de Dios son personas. El reino de Dios no tiene que ver con el planeta material, sino que tiene que ver con la tierra conquistada y prometida a Jesucristo, que es la misma humanidad. La misma humanidad fue la que le fue prometida al Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Gente que lo escuche y lo obedezca, que se convierta en su verdadera esposa y él unirse con este cuerpo para siempre. Este es el verdadero propósito eterno, este es el verdadero, esta es la consecución final, la intención original de la iglesia, la intención original del cuerpo de Cristo. Es que Cristo se pudiera unir permanentemente a una humanidad que le escuche y le obedezca, que viva agradable. Así que en esta reflexión de dos partes espero que se te pueda aclarar en el entendimiento espiritual realmente cuál es la intención original, cuál es el rumbo eterno que Dios lleva a cabo con tener y vivir en una humanidad que sea celestial, conformada a la misma imagen del Hijo de Dios, ya que el Hijo de Dios es la imagen invisible de Dios, pero el hombre, es decir, Cristo en el hombre, es la imagen visible de Dios. La imagen visible, porque ya Cristo como cuerpo individual se fue, pero Cristo como un cuerpo invisible en la humanidad sigue viviendo en los hombres por medio de la iglesia. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la imagen visible de Dios. Chao, espero que esto sea de edificación para todos los que escuchan estas palabras y puedas suscribirte a nuestro canal Cielo Nuevo, Nuevo Cielo, perdón, y Cielo Nuevo, sí, Nuevo Cielo 75@gmail.com es el correo electrónico en el cual nos puedes aportar con cosas que queramos que expliquemos o preguntas que tengas respecto a realidades espirituales, ¿verdad? Y que puedan aportar este granito de arena para edificar el cuerpo de Cristo, el diseño y la estructura de Dios sobre la tierra. Así que bendiciones y comparte. Toca la campanita para que sepas de las nuevas notificaciones de nuestras publicaciones.